Bienvenidos a Política Algo Más. Hace días en el canal analizamos la situación de países como Costa Rica, Venezuela o Argentina y nos dimos cuenta de algunos de sus problemas por los cuales están pasando. Pero hace días me di cuenta que estos problemas también los pasan en los otros países latinoamericanos y todos siguen un patrón que hace que vuelvan a caer dentro de estos problemas. Para entender esto tenemos que entender que estamos pasando por la cuarta revolución industrial, que implica un proceso de digitalización, y todo lo que hacíamos de forma presencial ahora lo estamos haciendo de forma digital, como por ejemplo la educación. La educación se ha tenido que adaptar no solamente a la cuarentena, al hecho de que no podemos ir a clases presenciales, sino que el hecho de que están surgiendo nuevas necesidades. Está surgiendo por ejemplo la necesidad de aprender a programar, por ejemplo. Es algo a lo que la educación se ha tenido que adaptar. Y aquí es donde yo pregunto, ¿realmente estamos preparados para esta revolución industrial y asumir todas sus consecuencias? Hoy en día la región latinoamericana tiene un montón de problemas, como por ejemplo la asfixiante situación para la industria privada, o por ejemplo la gran cantidad de gente en pobreza causada por la mala administración de los gobiernos. Volviendo atrás, la cuarentena ha causado por ejemplo un bajón en el consumo. La gente, al no salir a las calles, dejó de consumir, y mucha gente también dejó de producir porque necesitaban estar presencialmente en su trabajo y por lo tanto no podían producir. Entonces, ¿qué le pasa a una economía si no hay consumo? Bueno, es muy sencillo. Supongamos una economía cerrada en la que no hay ni exportaciones ni importaciones. Esto significa que el PIB, que sería consumo más inversión más gasto público, bajaría. ¿Por qué? Porque no hay consumo, y si no hay consumo tampoco hay inversión que respalde ese consumo. Por lo tanto, el gobierno tiene que gastar muchísimo dinero para volver a los niveles normales del PIB. Este excesivo gasto del gobierno causa que los países se endeuden, que es por ejemplo el caso del gobierno de Costa Rica, que ha tenido que endeudar al país para satisfacer la ausencia de consumo. Bueno, esa situación la puedes ver acá en este video, te recomiendo que lo veas, está muy interesante. Es por eso que la OMS dijo en abril que los gobiernos tenían que volver a reactivar la economía. Eso que, lo dijo en abril, y países como Argentina o países como Costa Rica apenas están saliendo de la cuarentena, o países incluso como España, que tienen récords de contagios, que quieren volver a la cuarentena, y esto está causando pobreza y todos los problemas asociados con la pobreza. Por ejemplo, hambrunas, por ejemplo, una falta en educación, por ejemplo, una falta de salud de la población. Y existen un montón de problemas causados precisamente por la cuarentena. ¿Qué pasa? Que los gobiernos tratan de justificar sus acciones diciendo, no, es que mejoramos la salud, tenemos buenos índices de salud, pero claro, no se preocupan ni por la pobreza. Por ejemplo, el caso de Argentina, no se preocupan por la inflación. Eso es lo que está haciendo que muchos países latinoamericanos estén cayendo de nuevo en la pobreza. Y por ejemplo, aquí les lanzo esta cifra. Hace 200 años, el 85% de la población vivía en pobreza extrema. Hoy en día tan solo el 5% de esta población vive en pobreza extrema. ¿Por qué? Porque se generaron empleos, y precisamente a través de generar empleos y a través de dejar libre el mercado es que los países se pueden recuperar, porque si no, no hay manera. El gobierno no es capaz de generar suficientes empleos como para recuperar la economía, y eso es lo que está pasando en muchísimos países latinoamericanos, que la economía depende principalmente del gobierno, y eso no permite a los países avanzar. Es por eso que figuras como Javier Milei plantean que la solución a todos estos problemas, a la pobreza, al desempleo, tienen que venir a través del libre mercado, a través de dejar a la gente simplemente trabajar y que cada quien se haga responsable de sus necesidades. Países como Argentina o como Venezuela tienen excesivas regulaciones para las empresas privadas que no permiten un libre comercio y que no permiten una libertad económica, como ocurre por ejemplo en los países nórdicos o como ocurre en los países desarrollados. De hecho, los países liberales son 8 veces más ricos que los países reprimidos económicamente. No solamente eso, sino que los países liberales, de hecho, tienen un mejor coeficiente de Gini y tienen menos desigualdad que los países reprimidos. O países como Argentina, Brasil y Nicaragua, que son considerados casi reprimidos en libertad económica, tienen 42.2 puntos según el coeficiente de Gini. ¿Cómo funciona el coeficiente de Gini? Bueno, 0 es igualdad absoluta. En 0 en el coeficiente de Gini significa que todos tienen la misma cantidad de dinero y todos tienen la misma cantidad de ingresos. Un 100 en el coeficiente de Gini significa desigualdad total. Entonces, estos países tienen 42.2 puntos. Y luego tenemos el caso de países como Singapur, Nueva Zelanda y Suiza, que son considerados los más liberales del mundo y cuentan con una desigualdad de 33.8 puntos. O sea, a pesar de ser países con mucha más libertad económica para hacer lo que a ti te dé la gana con tus empresas, son de hecho los países con menos desigualdad, que es lo que se piensa por ejemplo en ideologías como el socialismo, que te dicen no, el capitalismo genera desigualdad, aunque no es así. De hecho, el socialismo es lo que ha generado la desigualdad que vemos en los países latinoamericanos. Entonces, a corto plazo las ayudas sociales son muy importantes porque siempre va a haber gente que necesite de las ayudas sociales,
pero a largo plazo esa gente puede salir de la pobreza a través de la industria privada. Y cuando el gobierno recoge de los impuestos para, por ejemplo, dar salarios que son salarios excesivos, por ejemplo, que es el caso de Costa Rica. Costa Rica gasta un buen porcentaje del gasto público en salarios. Y eso es lo que de hecho mucha gente reclama, que se vuelve ineficiente. El gobierno no siempre va a ser igual de eficiente que la industria privada. De hecho, el gobierno nunca puede lograr la eficiencia de la industria privada porque mucho dinero se pierde tanto en burocracia como en salarios que en realidad no pagan el trabajo que está haciendo esa gente. Además, que en los países liberales se estimula la diversidad como fuente de productividad. Y aquí quiero poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo soy dueño de una empresa en un país liberal en el que yo puedo contratar y despedir a quien a mí me dé la gana sin ningún tipo de regulación. Eso significa que yo voy a preferir contratar a cualquier minoría independientemente de, por ejemplo, de su sexo, independientemente de su ideología, independientemente de su religión. ¿Por qué? Porque yo pongo por encima la productividad que la gente. Por lo tanto, yo voy a preferir una mayor productividad que contratar, por ejemplo, un hombre heterosexual. En las economías liberales no existen prejuicios precisamente por esto, porque se superpone la productividad antes que las personas. Hoy en día en Latinoamérica existe una cultura socialista, sigue existiendo una cultura socialista y un rechazo hacia el empresario, que es finalmente el que da los trabajos y el que ayuda a la economía, el que saca a toda la gente de la pobreza y el que ayuda a que el país se recupere. Y es por eso que vemos países como Argentina, vemos países como Bolivia, vemos países como Venezuela con un rechazo enorme a los empresarios y vemos índices de pobreza que no se ven en ningún otro país por precisamente esto, por el rechazo a los empresarios, que son los que sacan a la gente de la pobreza. Porque el problema realmente no es que la gente rica tenga dinero, el problema es que la gente pobre no lo tiene. Y ese es realmente el problema en el que nos tenemos que enfocar. Tratar de resolver la pobreza quitándole a los empresarios, lo único que genera es más pobreza. Y se pueden ver en estos países latinoamericanos. Si el video te gustó, no olvides darle like y suscribirte, además de compartirlo. Recuerda seguirme en mis redes sociales en las cuales voy a estar publicando contenido e incluso tú me puedes mandar contenido que quieres que analice. Nos vemos en el próximo video.